Y hemos hablado de historia, de la guerra civil en nuestra ciudad, en Cádiz, y ahora hablamos de historia, pero la de un cantante que ama Luis García Gil, porque es que lo adora. Luis a Serrat, ya hablamos en una ocasión en la entrevista que tuvimos en otro programa. Ante todo, buenos días y gracias por venir. Buenos días, bueno, un placer además asomarme a este fantástico mirador que tenéis aquí en Onda Cádiz. Pues sí, sobre todo para contarnos pues tu gran pasión por este cantante. Sí, una pasión, soy reincidente en Serrat. Sí. Ya has escrito bastante sobre él. El cuarto libro que se publica, que publico sobre Joan Manuel Serrat, y este es muy especial, porque me centro en su disco más emblemático, en Mediterráneo. Un disco que creo que todo el mundo conoce, es su obra maestra probablemente, quizá también porque ha sido un disco que ha sabido aunar la calidad con lo comercial. Ha sido el disco más difundido de Serrat, tanto en España como en Latinoamérica, y claro, esa referencia simbólica que tiene el disco a mí me ha permitido hacer un libro muy diferente además, muy evocador de una época, de un tiempo concreto, pero partiendo del presente también. Es decir, es un libro que viaja al pasado, al año 71, 1971 es cuando Serrat hace el disco, pero que nace en el concierto de Serrat en el Olimpia, que ha sido en mayo, en 2015, del que fui testigo, y nace cuando Serrat interpreta Mediterráneo en ese concierto. Una canción que siempre le ha acompañado y que, bueno, yo he fantaseado mucho con ese Serrat que canta Mediterráneo ahora también con 70 años, como antes la cantaba con 50 y como la cantaba con 30 cuando la compuso. No digo mal cuando digo que amas a Serrat, porque es su música que te ha marcado mucho durante tu vida, lo descubriste muy jovencito y a partir de ahí pues no has parado de leerlo, de escucharlo, de conocerlo incluso, porque además eres uno de sus escritores, de su biografía, además de forma oficial, porque eres amigo suyo también, confía en ti. Eso es muy importante para que puedan leer una obra de Luis García Gil con todas las de la ley. Quiero decir que está perfectamente documentado. Es un libro siempre escrito con la cercanía, con mucho cariño, la complicidad. Él me da mucha libertad, la verdad. Es decir, afortunadamente también es un libro escrito en libertad, pero con el respeto que la figura de Serrat nos debe merecer a todos. Yo además como poeta, yo siempre recuerdo mucho a Cecilia, aquella fabulosa cantautora que ya nos dejó, además nos dejó muy joven, ¿no? Que decía que todo cantautor partía de Serrat. Yo añado que todo poeta también debe partir de cantautores como Serrat, ¿no? Que nos han hecho poesía de la canción, y Mediterráneo creo que es el disco que mejor define, sus 10 canciones, esa capacidad de Serrat de alumbrar poemas con las canciones. Yo creo que eso define mucho a Joan Manuel Serrat. Y a ti te define como escritor, que no es un libro al uso, no cuenta simplemente pues la vida de un cantautor, sino que vas más allá. Como decías bien, mezclas los espacios en el tiempo, ¿no? Vas del presente al pasado y vas contando una historia, vas contando un sentimiento, el que tiene Serrat con la música. Yo en cierta manera siempre pienso en aquello del concepto de novela-ensayo y también con mucho de poesía. Mis libros no son biografías convencionales, o por lo menos intento que se note que uno siente la escritura a flor de piel. Creo que el que lea este libro se va a dar cuenta que yo como autor he dejado mucho de mí mismo en ese camino de la escritura, y que el libro debe sentirse y el lector debe también sentirlo, y por tanto es un trabajo que va más allá de la mera pesquisa musical, ¿no? Yo creo que además un disco como Mediterráneo nos da para mirarnos todos en una especie de espejo, porque ¿quién no ha perdido un amor como el de Lucía? ¿Quién no ha paseado por un pueblo blanco colgado de un barranco? ¿Quién no ha conocido a un tipo sinvergüenza como el tío Alberto de la canción de Serrat? ¿Quién no ha llorado cuando nadie le ve porque de repente en un cajón ha encontrado aquellas pequeñas cosas? Todos tenemos de alguna forma que ver con alguna canción de Joan Manuel Serrat, y en concreto con alguna canción de Mediterráneo. Fue muy importante Serrat en su época, cuando lo vimos aparecer como cantautor. Ha marcado tendencia en el mundo de la música y sobre todo lo más importante es que es uno de esos músicos que nunca mueren. Y algo es bueno cuando se sigue cantando siempre. No, y Anabel, date cuenta, por ejemplo, que Mediterráneo es quizá de los primeros LPs, aquellos long plays, aquellos discos que con cara A y con cara B, pero compuestos de una manera conceptual, es decir, en aquella época lo que se llevaba es el single. El single era el que marcaba un poquito la pauta de un artista y luego salía el LP. Pero es que Mediterráneo, las 10 canciones de Mediterráneo nacen en un retiro del cantautor catalán en Calella Palafrugell, en la Costa Brava, y son canciones, por tanto, que nacen con el objeto de formar parte de un solo disco.
no primero como single y luego vamos a ir creando otras canciones para al final, en base a varios singles, componer un LP, sino que es un LP ya consciente. Eso es muy importante desde un punto de vista creativo, porque, porque no se trata de vender con una sola canción. Muy de la época era eso, de vender con una sola canción y la demás bueno, y sigue siéndolo, relleno, ¿no? además, bueno, y por supuesto, ¿no? Es una forma el concepto de la canción como un arte mayor, un arte supremo, en el que las 10 canciones tienen que tener ese equilibrio para al final componer una obra de arte como es Mediterráneo. Un trabajo hecho para venderlo así, como un trabajo completo de música, hecha en un retiro, hecha a conciencia, hecho en base a un sentimiento, a lo que él vivía en ese momento. Y un disco que fue número uno. Y fue número uno. Número uno durante muchísimos meses, un disco que es pura poesía cantada y que consigue, pues encima de ser un disco de calidad, llegar a una audiencia masiva. Eso hoy, donde las listas de éxitos están copadas por artistas un tanto superficiales, es algo muy de valorar en la época, ¿no? En ese contexto. Bueno, tú lo pones en valor con este libro que se llama Mediterráneo, Serrat en la encrucijada, que además, hay que decirlo, tiene fotografías muy interesantes, está muy bien ilustrado. Sí, lo edita FM. Una editorial, ¿no? Una editorial que se dedica exclusivamente al tema de la música, que también edita unos cuadernos fantásticos también musicales, que tiene presencia en internet a través de FM Digital. De hecho, el libro, he de avisar que solo se puede comprar sin gastos de envío, también lo comento, solo se puede comprar a través de la tienda de FM. Es un tipo de sistema, digamos, de compra-venta, en este caso nuevo para mí como autor, que quería probar, que quería ensayar, y lo he ensayado porque Juan Puchades y FM me merecen toda la credibilidad del mundo, y para mí como autor es un placer formar parte de su colección, de una colección que además empezó con el disco de Miguel Ríos, Rock and Ríos, y que es una colección que se llama LP, dedicadas por tanto a discos emblemáticos de la música en castellano. Con este libro no solo se regala música, sino se regala literatura. ¿Es difícil hablar música y literatura, Luis? Yo creo que es muy complicado, la verdad. Para un cantautor como Serrat parece fácil, pero la verdad es que conseguir que la música y la poesía al final tengan un mismo lenguaje y una misma dimensión es realmente complicado. Yo creo que está al alcance de muy pocos, ¿no? ¿Y tú cómo lo plasmas en el libro? ¿Te ha resultado difícil? Para mí es complicado porque yo lo que pasa con Serrat es que como sigo investigando mucho en su obra y en su cancionero, sigo descubriendo cosas nuevas. Y al final resulta que el libro me lleva por unos caminos insospechados. Yo muchas veces, al profundizar en la obra de Serrat, encuentro nuevas revelaciones, y eso la verdad es que me parece realmente fascinante. Luego, plasmarlo en el papel es una gran responsabilidad, porque este libro lo va a leer mucha gente, lo va a leer muchos seguidores de Serrat, y por supuesto lo va a leer Serrat, ¿no? Entonces para mí es importante que él se sienta retratado y reconocido en unas páginas escritas por alguien que al fin y al cabo no vivió esa época, porque yo nací en el año 1974, es decir, 3 años después de que Mediterráneo saliera a la luz, pero para mí es como si lo hubiese vivido y como si lo hubiese sentido en primera persona. Además hay muchos músicos, muchos artistas que han contado qué supone Mediterráneo para ellos, y claro, están también en el libro. Y que se han dejado influir por ese tipo de música, de creación. He tenido el placer de contar con testimonios como el de Joaquín Sabina, Dani Martín, Pasión Vega, o sea, muchísima gente, Jaime Urrutia. Mucha gente está en este libro hablando de Mediterráneo. Mucha gente hablando de Mediterráneo, y sobre todo la visión de Luis García Gil en este libro, interesante para regalar en Navidades. Yo todo creo hay que decirlo. Es un buen regalo al que le guste Pero no Serrat. solamente a la gente que le guste Serrat, sino para descubrirlo también. Por supuesto, yo siempre, cuando publiqué mi primer libro dedicado a Serrat, canción a canción, en todas las entrevistas que me hicieron, siempre recalqué que quiero llegar a gente que no conozca a Serrat en profundidad y que pueda sentirse atraída por la obra de Serrat a través de mi libro. Yo además, como no soy una persona generacionalmente unida a Joan Manuel Serrat, siempre aspiro a que la gente más joven que yo incluso, pues sienta curiosidad por Serrat. Esta mañana lo comentaba incluso en otra entrevista y decía que a mí me parece increíble que alguien pase por la vida sin haber escuchado una canción de Serrat. Claro que sí, tiene que formar parte de nuestro... Serrat debería formar parte de los planes de estudio, yo estoy convencido de ello, y no exagero nada, la verdad. Eso sí, toda esa pasión que te estoy contando, intento que en el libro haya también mucho rigor. Para mí, claro que sí, no está reñido. Claro, no quiero que sea una apología de Joan Manuel Serrat, sino un libro razonado, riguroso, documentado. Para mí eso es muy importante, no es un libro de fan,
ninguno de mis libros dedicados a artistas. Y tampoco se toca la vida personal, no. Tampoco. No es su vida musical, su vida profesional. Intentando sobre todo que la gente descubra cosas que no conoce del personaje y sobre todo del artista y de esas canciones que se escribieron a orillas del mar Mediterráneo y que tuvieron como musas, ¿no? ese entorno privilegiado de la Costa Brava. ¿Recomendarías entonces a los jóvenes acercarse a la música de Serrat y bueno, y sobre todo a aquellas personas que están aprendiendo música, ¿no? Que están aprendiendo a tocar algún instrumento musical, a componer? Indudablemente. Que cantantes, cantautores como Joan Manuel Serrat son muy importantes para conocer la música. Todo cantautor tiene que partir de Serrat obligatoriamente, e incluso muchos de ellos han empezado con los acordes de aquellas pequeñas cosas, precisamente otra de las joyas de Mediterráneo. Pero yo te diría más, en el libro hay muchas muestras de gente que está en las antípodas musicales de Serrat, gente que viene del mundo del rock, como el mismísimo Ramón Finn, que también aparece, colabora en el libro, que realmente tienen a Serrat como una referencia, más allá de que Serrat sea un artista englobado a un tipo de canción melódica o de canción de autor. Es alguien que ha traspasado fronteras musicales, alguien que es pop, pero también puede ser incluso rock, porque al fin y al cabo una canción como Mediterráneo entra por cualquier género musical. Incluso el mundo del flamenco también se ha sentido muy fascinado por la obra de Joan Manuel Serrat. Vamos a hacer un recorrido por la obra tuya dedicada a Serrat. Este es el cuarto libro que haces y los tres anteriores hablan también de su vida, están también... Está como Serrat canción a canción, que es el primero, Serrat Cantares y Huellas, que en realidad es una revisión de canción a canción, digamos que los dos libros son complementarios. Luego Serrat y Sabina Vista de Pájaro, que era una especie de juego, un diccionario dedicado a los dos, aprovechando, como bien sabes, que se fueron de gira juntos y que incluso hicieron un disco juntos. Y luego, pues, este Mediterráneo Serrat la Encrucijada, pues culmina un poquito esa indagación mía en la obra de Joan Manuel. Pues una obra completa, Luis, de Joan Manuel Serrat, para aquel que quiera conocer la figura de este cantautor que, bueno, nadie es ajena a él, porque todo el mundo, aunque no lo conozca bien, ha oído hablar de Serrat, eso aparte, que duda cabe. En el libro quería recalcar que sale Cádiz también, ¿eh? Es importantísimo. Como autor gaditano, quería recalcar que el libro termina, así como empieza en París, termina en Cádiz, en el concierto que Serrat dio en el castillo de San Sebastián. Un concierto también muy especial, con la gira de los 50 años de carrera, que Serrat ya ha terminado esa gira tan maravillosa, con su antología desordenada. Bueno, pues el libro culmina en Cádiz, porque Cádiz y Serrat, bueno, tú ya también bien lo sabes, están muy vinculados, tuvo el Premio Iberoamericano de la Música, tan especial para él, y hay muchas historias de Serrat ligadas al Cortijo de los Rosales, emblemático espacio sentimental de la memoria gaditana, que regentaba el recordado Antonio Martín de Mora. Muchas gracias, Luis, por habernos... Manolo Martín de Mora, ¿eh? Siempre me lío un poquito con... Corregido queda. Muchas gracias, Luis García Gil, por traernos al plato del Mirador este libro maravilloso. A ver si nos vemos bien. Mediterráneo Serrat en la Encrucijada, yo lo recomiendo como un regalo de Navidades, de Reyes Magos, para aquellos que quieran leer buena literatura y conocer la buena música de nuestro país, de la mano, bueno, de un artista como Joan Manuel Serrat y de un escritor como tú, que siempre escribe cosas muy interesantes. Ya hablaremos de Clint Eastwood en otra entrevista, claro. Otro de los preferidos, del tema del cine, que tanto gusta a Luis y que tanto también trata en el ámbito literario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anabel, por permitirme asomarme a tu mirador. Pues vamos a continuar, descansamos unos minutos y volvemos con más historias. No se vayan.